Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bien, en esta oportunidad vamos a compartir un tema sumamente interesante e importante a la hora de trabajar como psicólogos sociales, y este tema es trabajo en equipo de trabajo y proyecto. ¿Sí? Lo que queremos abordar fundamentalmente es el tema del proyecto, pero precedentemente a esto es necesario que hablemos del equipo de trabajo y cómo trabajar en equipo, ya que un proyecto, sabemos bien que podemos tener proyectos individuales, que podemos tener ideas y expectativas y deseos de proyectos, pero esos proyectos se llevan a cabo en conjunto, ¿sí? Siempre vamos a necesitar, como sabemos, de un otro o de otros para poder llevar a cabo estos proyectos. Sí, una cosa es la planificación y la idea del proyecto y otra cosa es la puesta en marcha. De hecho, para la planificación del proyecto también nos son necesarios otros sujetos, entendiendo la posibilidad de sumar ideas, herramientas, pensamientos. A la hora de realizar un proyecto sabemos que previamente tuvimos que hacer una investigación, un testeo, un análisis del campo en el cual vamos a llevar a cabo ese proyecto, ¿sí? Entonces estas distintas miradas nos aportan a la posibilidad de que sea mucho más rico ese proyecto y también su consecuente realización. Entonces vamos a la definición de lo que sería equipo de trabajo, ¿sí? Desde la Real Academia Española plantean una definición que es un grupo de personas, profesionales o científicos organizados para realizar una investigación o brindar un servicio. Avanzado ya en el tiempo y pensándolo más desde las ciencias sociales o de las actividades sociales, comunitarias, empresariales, cualquier tipo de labor, sabemos que ese conjunto de personas, que pueden ser o no un grupo, bien, esto es una interesante diferenciación entre lo que es un equipo y lo que es un grupo, ¿sí? Bueno, vuelvo a que este conjunto de personas no necesariamente tengan que ser científicos o profesionales, ¿sí? Porque hay actividades autogestivas, actividades comunitarias, actividades en empresas, en distintas labores, en las que se puede armar un equipo de trabajo. Una definición más cercana por ahí a la psicología social, y aquí voy a citar a que gran parte de la información que les estoy brindando y compartiendo en este momento pertenece a Ezequiel Anderegg, que es un autor de consulta para todo lo que es proyecto, planificación, trabajo en equipo, y todo esto me parece que lo manifiesta con mucha claridad y mucha amplitud, ¿sí? Entonces, volviendo a qué definición más cercana a nuestra labor podemos darle a lo que es un equipo de trabajo. Y podemos decir que es un conjunto de personas que tienen una capacidad operativa para lograr determinados objetivos, ¿sí? De manera que se puedan adecuar y orientar estas actividades al logro de esos objetivos, ¿sí? En una articulación, en una adecuación y en una coordinación para que estas tareas puedan llevarse a cabo, ¿sí? Y en el cual va a haber ciertas condiciones que vamos a citar más adelante, que tienen que ser mutuas. Bien. Un equipo entonces tiene que tener una estructura organizativa, tiene que tener o plantearse una distribución de tareas y responsabilidades
Esto me parece importante pensarlo a la hora de formar parte de un equipo al cual se nos incluye o también el cual generamos o creamos desde nuestra iniciativa. La distribución de las tareas que vamos a pensarlas desde el lugar más operativo, desde nuestras capacidades y desde nuestras posibilidades, y también la aceptación de esas responsabilidades, ¿sí? Un punto interesante es los objetivos comunes y los valores compartidos. Objetivos comunes, obviamente, que vamos a tener que tener objetivos comunes hacia la tarea que queremos emprender, hacia el proyecto que queremos accionar, ¿sí? Pero también es muy importante y por ahí funciona en el ámbito de lo implícito los valores, ¿sí? Los valores compartidos a la hora del proceso del accionar van a salir a la luz. Entonces deben ser lo más compartidos posibles y también en el caso de que hubiera ciertos valores que algunos tienen como más prioritarios y otros no tanto, poder adecuarlos y poder comprenderlos. También en un equipo debería tener un número limitado de integrantes, ¿sí? Para la mejor flexibilidad dinámica de las acciones. Por supuesto, desde ya una organización que la toma de decisiones sea participativa, que haya una coordinación y un liderazgo. Y cuando hablo de coordinación y liderazgo no me refiero a un líder que ordene o mande a los demás integrantes del equipo, sino hablemos de un liderazgo situacional, ¿sí? Donde en algunos momentos, por supuesto, va a tener que haber alguien que direccione de alguna manera las acciones, que sea comprensivo a el suceder y acontecer de este equipo para que esto pueda ser lo más operativo posible. También tiene que haber o se tienen que plantear reglas de funcionamiento. Como si fuera un pacto o un contrato de alguna manera, uno se va a plantear determinadas reglas para poder encuadrar la tarea que se va a realizar y encuadrar al equipo también. Por supuesto, desde ya tiene que haber una comunicación fluida y sobre todo sincera. Y un punto importante que se plantea es ser realistas, ¿sí? Realistas en quienes formamos parte del equipo y realistas también en el proyecto que queremos realizar y a la hora de evaluar no solamente el armado del proyecto, sino luego en la puesta en marcha de ese proyecto, seguir siendo realistas para poder ir evaluando etapa por etapa el suceder y el acontecer de este proyecto. Sobre la marcha del armado del proyecto y también sobre la acción propiamente dicha de cuando el proyecto se está realizando, seguramente como sujetos humanos que somos, va a haber discordancias, discusiones, cierta conflictiva entre los integrantes. La idea es poder aprovechar el conflicto para aprender, ser flexibles y poder aprovecharlo en el sentido de la adecuación, el mayor conocimiento de ese equipo y optimizar, ¿sí? Los conflictos por algo surgen, las oposiciones y las discusiones por algo surgen y la idea es que esto nos sirva para ir reajustando estas cuestiones. No hay, digamos, un equipo dentro de la normalidad, si esa fuera la palabra, que no discuta, que no tenga conflictivas, que no tenga problemáticas. Pero la cuestión es justamente cómo se encaran
esos conflictos, ¿sí? ¿De qué manera encaramos el conflicto para seguir avanzando hacia el objetivo? Bien. En los equipos de trabajo hay 3 variables. Una que tiene que ver con los recursos, que tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los recursos materiales con los que vamos a contar. Otra variable es el proceso, que significaría esta dinámica, este accionar, ¿sí? Y la tarea propiamente, que es esa marcha hacia el objetivo que queremos lograr o ir, plantándonos sobre esos objetivos. Entonces, a modo de síntesis de lo que sería el equipo de trabajo y el trabajar en equipo, sintetizaríamos en tener objetivos comunes, trabajar para el logro del objetivo, participar responsablemente, elegir líderes democráticos, ayudarse mutuamente y discutir y tener una comunicación lo más sincera posible. Vamos a pasar ahora a entonces lo que tiene que ver con el accionar, ¿sí? Y vamos a ir a lo que es planificar. Planificar sería, desde una definición sencilla, todo cálculo que precede a una acción, ¿sí? Entonces, planificar supone también un protagonismo responsable sobre el proceso. Planificar nos va a permitir definir cuáles son los recursos con los que contamos, ¿sí? Es decir, la logística. También nos va a permitir poder visualizar cuáles son los procedimientos que vamos a utilizar para llegar a los objetivos. Estos serían las estrategias, ¿sí? Y también en esa planificación vamos a tener en cuenta cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar y en base a esas técnicas, a esos accionares técnicos, de la manera que lo vamos a hacer, que va a ser la táctica. Entonces, en la planificación vamos a tener en cuenta todo lo que hablamos anteriormente de lo que es trabajar en equipo, pero planificar supondría pensar en una estrategia, en una logística, en una técnica y en una táctica. Bien, vamos a dar lugar entonces ahora a lo que sería, en definitiva, un proyecto.